we just thank you for another opportunity for us to be together. And Father, we just pray once again that your Holy Spirit would open our hearts and minds to new and deeper truth that would change our lives. And I just ask that you bless our time here this evening. And I just ask a special blessing on all these folks. And we ask this because of the Lord Jesus Christ. Amen. Amén. Do you all know of anyone that has the virus? ¿Alguno de vosotros conoce a alguien que tiene el virus? Veo todo puro no. No. Sí, yo sí conozco. Ah, bueno, someone does. El domingo que pasó murió un hermano. Oh, La semana pasada murió otro. oh, wow. Y el día de hoy murió otro. Entonces, 3 personas. ¿No llevan 4? Oh, wow. Okay. So 4 people that he knows have died because of the virus in the past few weeks. Wow. Yeah. Were they older people or? ¿Eran personas mayores? 60 y uno 35. 60, 35. Okay. Yeah. So, as we talked about the first week, let's go back to Revelation 4 one more time, Okay. in 11. Vamos a Apocalipsis 4:11. And Arceli, if you'd read verse 11 there. Sí. Voy a leer el versículo 11 del capítulo 4 de Apocalipsis. Dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, porque tú creaste todas las cosas y todas existen y fueron creadas. Does your Bible stated all things for Yes. his pleasure? Correct. Yeah, okay. So he us to have a relationship with him. Él nos creó para tener esa relación But con in the él. Garden of Eden, Adam and Eve, when they ate, they received death as their punishment. Pero en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, recibieron la muerte como And castigo. remember, death in the Bible, separation. Y recordad que en la Biblia la palabra muerte significa And so they were separación. separated from God. They were put out. Así que fueron separados de Dios, fueron echados del And then jardín. eventually they got physical death as well. Y al fin sufrieron muerte física. And so everyone that was born from Adam and Eve on Así que todos los received that penalty of death. Así que todos los que nacieron después de Adán y Eva también recibieron esa condena o pena de muerte que es muerte física. And so thousands of years until Christ came, por miles de años hasta que Cristo vino, they looked forward to a Messiah to come, a Savior to save them. esperaban que llegara un Mesías, un Salvador, que los salvara. We now look back to Christ coming as our Savior. Nosotros ahora miramos atrás a cuando Cristo vino como nuestro Salvador.
So the Old Testament folks look forward to Christ. We look back to Christ. Así que la gente en el Antiguo Testamento miraba hacia Cristo para que viniera, nosotros miramos atrás a cuando Cristo vino. But we each one of us who were born after Adam and Eve were born with this Lucifer mindset, this sin nature, whatever we want to call it. Okay. Cada uno de nosotros que nació después de Adán y Eva hemos nacido con esta mentalidad de Lucifer o naturaleza pecaminosa, como sea que quieras llamarlo. And this is what destroys the relationship between us and God. Y esto es lo que destruye la relación entre nosotros y Dios. Man has no other problem Ujú. but this nature. El ser humano, el hombre, no tiene ningún otro problema excepto esta naturaleza pecaminosa. If we didn't have this thing, we would have a perfect relationship with God. Si no tuviéramos esto, tendríamos una relación perfecta con Dios. So what has God done to not only restore the relationship between us and Him, but also to give us an abundant Christian life? ¿Y qué ha hecho Dios no solo para restaurar esta relación, sino para darnos una vida abundante cristiana? Una vida cristiana abundante. Because Jesus said, I came to give you life and I came to give it to you more abundantly. Porque Cristo dijo, he venido para daros vida, pero daros vida en abundancia. Now, many Bible scholars refer to what God has done as the finished work of Christ. Muchos estudiosos se refieren a lo que Dios ha hecho como la obra terminada de Cristo. I want you to think about the finished work of Christ. Y quiero que penséis en esta obra terminada de Cristo. That word finished means there's nothing else to do. La palabra terminada significa que no hay nada más que hacer. Jesus did it all, Jesús lo hizo todo and it's already been y done. ya todo ha sido hecho. What God did was make a provision for you and me to be set free from this fleshly self-centeredness. Lo que Dios hizo fue proveer una manera para que nosotros fuéramos libres de esta mentalidad egocentrista. This fleshly life of frustration and worry and fear. Esta vida terrenal de frustración y dudas y miedo. This fleshly life of anxiety and stress and jealousy. Esta vida carnal de estrés y celos y envidia. This fleshly life of anger and defeat. Esta vida carnal de enojo y derrota. See, it has already been done. Esto ya ha sido hecho. And as we talked about the first week, turn back to 1 Corinthians chapter 1. Y como lo hablamos en la primera semana, vamos a volver a Primera de Corintios capítulo 1. In verse 30. Versículo 30. And Arcelia, if you'd read that, please. Yes. Voy a leer Primera Corintios 1:30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. It says of him, meaning of God,
Ujú. Dice por él refiriéndose a por Dios. Are you in Christ? Por él, por Dios, estamos nosotros en Cristo. Remember, we were born in Adam, Recordad que fuimos nacidos o nacimos de Adán, en Adán. and Adam's sin became our sin. Y el pecado de Adán se convirtió en nuestro pecado. But God, it says here that God took us out of Adam and he placed us into Christ. Pero aquí dice que Dios nos sacó de Adán y nos puso en Cristo. And now Christ's righteousness becomes our righteousness. Y ahora la justificación de Cristo se convierte en nuestra justificación. This is one of the most important verses to believe. Esto es uno de los versículos más importantes de creer. Remember, we talked about one of the weeks that the Christian life is nothing more than a walk of faith. Recordad que hemos hablado en una de las semanas que la vida cristiana no es nada más que un camino de fe. Sorry, people. Do you believe that you are in Christ? ¿Creéis que estáis en Cristo? That you are no longer a sinner saved by grace in Adam. You are now righteous in Christ. Ujú. Que ya no sois más pecadores salvados por gracia, sino justificados en Cristo. This is past tense. It's the finished work. It's already been done. Esto es tiempo pasado del verbo, esto ya ha sido hecho. And nothing or nobody can take it away from you. Y nadie te lo puede quitar, nadie ni nada. This is so important that you see yourself in Christ. Muy importante porque es muy importante que tú te veas a ti mismo en Cristo. Let's go back to Vamos. chapter 6 again that we Rom- went to last week Romanos 6, como la semana pasada, as a review. es un repaso. And Arceli, if you would read Yes. 3 and 4. Voy a leer los versículos 3 y 4 del capítulo 6 de Romanos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Now again, this in verse 3, when he says that, don't you know that so many of were baptized, placed into Jesus Christ, were placed into his death. Aquí en el versículo 3, donde dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Es donde dice, hemos sido puestos en Cristo, hemos sido puestos en muerte. Remember, I said the first week that if I take this piece of paper and I place it in my Bible, Ujú. wherever my Bible goes, the piece of paper goes. Recordáis que la primera semana yo dije que si tomo este pedazo de papel y lo pongo en la Biblia, a donde sea que vaya mi Biblia, va el pedazo de papel. And if I were to take this Bible and put it in my briefcase and get on an airplane and fly to Guadalajara, the piece of paper goes with the Bible. Y si yo tomara esta Biblia y la pusiera dentro de mi maletín y volara en un avión hasta Guadalajara, el pedazo de papel va con la Biblia.
And so you were placed into Jesus Christ. And where Jesus went, you went. Y vosotros fuisteis puestos en Cristo Jesús, y a donde sea que Jesús fue, vosotros también fuisteis. When he went to the cross, you went to the cross in Christ. Cuando Jesús fue a la cruz, vosotros fuisteis a la cruz en Jesús, en Cristo. When he went to the grave, you went to the grave in Christ. Cuando él fue a la tumba, vosotros fuisteis a la tumba en Cristo. Now notice there in verse 3, it says, "Know you not that so many of us as were placed into Jesus Christ were placed into his death?" En el versículo 3 dice otra vez, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido puestos en Cristo Jesús hemos sido puestos en su muerte? Then verse 4 says, "Therefore we are buried with him by baptism into death." En el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. When he was buried, we were buried with him. Cuando él fue enterrado, nosotros fuimos enterrados con él. Not physically, but positionally, spiritually. No físicamente, sino posicionalmente, espiritualmente. And then in verse 5, it says, Versículo 5, or in verse 4, still 4. it says that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so you also should walk in newness of También life. dice el versículo 4, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Then in verse 5, he makes the statement, "For if we have been planted together in the likeness of his death, we shall also be in the likeness of his Y en resurrection." el versículo 5 dice esta afirmación, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semilla de su muerte, así también lo seremos en la de su Remember resurrección. last week when we talked about we went back to 2 Chronicles chapter 20. La semana pasada, ¿os acordáis cuando fuimos a Segunda de Crónicas capítulo 20? And Jehaziel said to Jehoshaphat, "The battle's not yours, it's mine. Stand still and watch the salvation of God." Y Jahaziel le dijo a Josafat, la batalla no es vuestra, es mía, es de Dios. Quedaos quietos, estad firmes y ved la salvación del Señor. And they went out to battle, Uh-huh. and all he said was, "Believe, believe." Y les dijo batalla, y lo único que les dijo fue creed, creed. My question to you is, do you believe that you were placed out of Adam, placed into Christ? When he went to the cross, you went to the cross. When he went to the grave, you went to the grave. And when he ascended to the right hand of the Father, that is now your position in Christ. Mi pregunta para vosotros es, ¿vosotros creéis, fuisteis sacados de Adán y puestos en Cristo, y cuando él fue a la cruz, vosotros fuisteis a la cruz, y cuando él fue a la tumba, vosotros fuisteis a la tumba, y cuando a la diestra del Padre, vosotros también fuisteis puestos allí? Over in Ephesians En Efesios, chapter 2, capítulo 2, in verse 6, versículo 6. if you'd read that, Arceli. Yes. Voy a leer el versículo 6 del 2 de Efesios.
Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. I'll tell you chapter 1, verse 20 first. Ok. Voy a leer del capítulo 1 de Efesios el versículo 20 primero. Dice, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares Notice celestiales. God raised up Jesus and he made him to sit at his own right hand. Ujú. Notad que Dios hizo resucitar a Cristo y lo hizo sentarse en los lugares celestiales a su diestra. Now read chapter 2, verse 6 again. Ahora, en el capítulo 2, en el versículo 6, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. See, he has raised us up together and made us sit together. Él nos ha resucitado a todos juntos y nos ha hecho sentar a todos juntos. Notice where? In Christ. Notad dónde, en Cristo. See, remember wherever the piece of paper went, Ujú. that wherever the Bible went, that's where the piece of paper went. Wherever Jesus went, that's where we went. Recordad que a donde sea que iba la Biblia, iba el papel, por lo tanto, a donde sea que iba Jesús, nosotros íbamos. Now, this is the key to living the Christian life. Esta es la clave para vivir la vida If we cristiana. don't believe this, there's Si no- no other way of living the Christian life. Si no, no hay otra manera de vivir la It vida has to cristiana. be lived in Christ. Tiene que ser vivida en Cristo. Now, I mentioned to you last week, I think, that 160 times in the New Testament, you see this phrase, in Christ. Os mencioné, creo que la semana pasada, que en el Nuevo Testamento vemos la frase en Cristo 160 veces. 160 times. 160 And every veces. time you see it, Ujú. he is pointing to our position Y in Christ. cada vez que la ves, esa frase nos está señalando a nuestra posición en Cristo. Now, go with me to 2 Corinthians Vamos a 2 de Corintios, chapter 5. al capítulo 5. In verse 17. Versículo 17. Ok, I'm gonna read it. Voy a leer el 17 del capítulo 5 de 2 de Corintios. Dice, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Now, there's one of those 160 times you see that little phrase in Christ. Esta es una de 60 veces que vemos la frase esa en Cristo. If any man be in Christ, he's a brand new creation. Dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, una nueva creación. All things have been put away. Todas las cosas han sido puestas a un What are lado. the old things that have been put away? ¿Cuáles son esas cosas viejas que han sido puestas a un lado? Our old position in Adam. Nuestra antigua posición en Adán. Everything has become new. Todo ha sido hecho nuevo. What's new? ¿Qué es lo nuevo? Our new position in Christ. Nuestra nueva posición en Cristo. So if we don't believe this,
si no lo creemos, si no creemos esto, nothing is going to change in our lives. nada va a cambiar en nuestras vidas. We're going to continue to live in worry and fear and anger and anxiety. Vamos a continuar viviendo en preocupación y miedo y ansiedad y... ¿Qué más ha hecho? Eso. Oh, enojo. There will be no love and joy and peace and No. patience and kindness, the fruit of the Spirit. No habrá amor, ni gozo, ni paz, ni paciencia, ni benignidad, ni el fruto del Espíritu. And keep in mind that Romans, the book of Romans, is a snapshot picture of Christianity. Y mantened en mente que el libro de Romanos es una imagen mental corta, pequeña de la vida cristiana. Paul takes 5 chapters to teach those people to come to know Christ, to get them saved. Pablo tarda 5 capítulos en enseñarles a esas personas a salvarse, a conocer a Cristo. And in chapter 6, the first thing he wants to tell these brand new Christians is that they have been taken out of Adam, placed into Christ, placed into his death, placed into his resurrection. Y en el capítulo 6, lo primero que quiere decirle a estos nuevos creyentes es que han sido sacados de Adán y puestos en Cristo y puestos en su muerte y en su resurrección. Now go back to chapter 6 Vamos al capítulo 6 in Romans, de Romanos and let's read verses 6 and 7. para leer los versículos 6 y 7. I'll read them. Ok, voy a leer el versículo 6 y 7 de Romanos 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. He says, know this, that your old man, your old sin nature has been crucified with Christ. Uh-huh. Lo que está diciendo es, sabed esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, so that the body of sin might be rendered powerless. para que el cuerpo del pecado ya no tenga poder, so that you no longer serve sin. para que ya no más sirváis al pecado. And this is why, in verse 7, En el versículo 7 dice el por qué. because he that is dead is free from sin. Porque aquel que está muerto es libre del pecado, ha sido justificado del pecado. Do you believe that? ¿Y vosotros os lo creéis? And see, we've got to go beyond just seeing it in the page. We have to apply this to our daily life. Y tenemos que ir más allá de simplemente verlo en una página, tenemos que aplicarlo en nuestras vidas diarias. We talked the other day, or the other week, that the whole reason we're getting together here is because we're losing focus. We're losing our focus on Christ, and we're walking in the flesh. Y la semana pasada hablamos de que la única razón por la que nos estamos juntando todos aquí es porque estamos perdiendo nuestro enfoque de Dios, de Cristo, y estamos caminando en la carne. And this is the only remedy that God gives us for this problem.
Y este es el único remedio que Dios nos da para este problema. There's no other way to overcome your flesh. No hay otra manera, no hay ninguna otra manera de vencer, de superar, de vencer a tu carne. So if you don't believe this Pero and si tú no lo apply it crees to your life, ni lo aplicas en tu vida, then you will continue to be influenced and controlled by your flesh. entonces continuarás siendo influenciado y controlado por tu carne. Now, keep in mind that Paul, in Romans chapter 7, Mantened en mente que Pablo en Romanos capítulo 7, let's go over to chapter or to verse 15 in chapter 7. vamos al versículo 15 del capítulo 7. And Arceli, if you would read verses 15 down through 24. Ok, voy a leer del 15 al 24 de Romanos 7. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Does this describe your life? ¿Esto describe tu vida? It does mine. Porque describe la mía. This keeps happening over and over and over again in my life. Esto sigue pasando una y otra vez en mi vida. And this is the Apostle Paul that's saying this about himself. Y este es el apóstol Pablo diciéndolo de sí mismo. He keeps doing the things he doesn't want to do, and the things he wants to do, he's not able to do. Él sigue haciendo las cosas que no quiere hacer y lo que quiere hacer no es capaz de hacerlo. But notice what he says here in verse 17. Pero en el versículo 17, Now then, it is no more I that do it, but sin that dwells in me. dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Now verse 20. Ahora versículo 20. Now if I do that I don't want to do, it's no more I that do it, but sin that dwells in me. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Now, I want you to stop and think about who you are. Quiero parar y que penséis en quién eres. You're a brand new creation in Christ. We just settled that. Tú eres una creación en Cristo, acabamos de asegurar eso. You're no longer a sinner in Adam. Ya no eres más un pecador en Adán, You are now righteous in Christ. ahora estás justificado en Cristo. But you still have this evil thing living inside of your earthly body. Pero todavía tienes esta cosa malvada, maligna, viviendo dentro de tu cuerpo. Paul says, I keep doing the things I don't want to do, and the things I want to do, I'm not able to do. Pablo sigue diciendo las cosas que no quiero, las sigo haciendo, y las que sí quiero, no soy capaz de hacerlas. Could that be that he keeps losing his focus on Christ?
¿Podría ser que sigue perdiendo su enfoque de Cristo? Yeah. Sí. Notice what he says here in verse 18. Versículo 18, vamos a ver qué dice. He says, "For I know that in me, that is in my flesh, dwells no good thing. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. For to will is present with me, but how to perform that which is good I find not." Pero porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Does that sound like you and me? Eso suena como tú y yo. See? We can't overcome this thing ourselves. No podemos vencer esto nosotros mismos, But Jesus Christ has already settled this thing for us. He's already done it. pero Cristo ya ha arreglado esto por nosotros, Él ya lo ha hecho. And our part is only to believe. Y nuestra parte es solamente creer. And the more we try to overcome it ourselves, the more we're going to fail. Y cuanto más intentemos vencerlo o superarlo nosotros mismos, más vamos a fallar. I think I shared with you before that when I came back from Thailand, and I failed as a missionary, Creo que os compartí cuando volví de Tailandia y fallé como misionero. I gave up trying to live the Christian life. Me rendí intentando vivir la vida cristiana. And I started trusting God to give me the power and desire to live the Christian life. Y comencé a confiar en que Dios me daría el poder para poder vivir la vida cristiana. Go with me to Philippians Vamos a chapter ir a 2. Filipenses 2, In verse 6. versículo 6. I'm sorry, Colossians 2:6. I don't know. Colosenses 2:6. Colossians 2:6. Colosenses 2:6. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor Jesucristo, andad en él. How did you receive Christ Jesus? ¿Cómo recibiste a Cristo Jesús? What did you do? ¿Qué hiciste? Solo creer. Only believe. That's it. Eso es. And now he says, I want you to live your life the same way. Y ahora lo que dice es, quiero que viváis vuestra vida de la misma manera. Do you believe that? ¿Y vosotros lo creéis? I mean, could that possibly be true? ¿Podría eso posiblemente ser verdad? Is that all he wants from us? ¿Eso es todo lo que quiere de nosotros? I mean, doesn't he want us to do all kinds of good things, and doesn't he want us to help the poor and to do all these wonderful things? O sea, ¿no quiere que hagamos todas estas cosas buenas y ayudemos a los pobres y hagamos todas estas obras maravillosas? Well, yeah, he does, but not if it comes from me. Sí, sí quiere que las hagamos, pero no si vienen de mí. It has to be him living his life through me
and then it's a good deed. Tiene que ser Él viviendo a través de mí, entonces es una buena obra. Remember Romans chapter 6, Recordamos Romanos 6, chapter 7, where it Siete, says in perdón. verse 18, in my flesh dwells no good thing. Sí, en Romanos 7, versículo 8, cuando dice en mi carne no moran el bien. If Jose Eduardo preaches a sermon on Sunday morning at the church in Guadalajara, and he does it in the flesh, is that a good thing? Si el pastor que predica el domingo por la mañana en la iglesia allí en Guadalajara lo hace en la carne, ¿eso es bueno? No. No. I mean, the flesh will pray with you, O sea, la carne va a orar contigo, the flesh will go to Pensacola Bible College with you, la carne va a ir a la Universidad Cristiana de Pensacola conmigo, flesh will go to the mission field with me, That's a la little too carne, far. la carne va a ir al campo misionero conmigo. and see that isn't a good thing. Y eso no es bueno. See. In Philippians chapter 2, in verse 6 again, it says, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him. En Colosenses 2, el versículo 6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. And then in verse 7, it says, rooted and built up in him. There's one of those 160 times. Y luego en el versículo 7 dice, arraigados y sobreedificados en Él. Eso es otra de las veces de las 160 veces. And established in the faith. Y dice, y confirmados en la fe. Established in what? In the faith. ¿Confirmados en qué? En la fe. Remember, the Christian life is nothing more than a walk of faith. Recordad que la vida cristiana no es nada más que un camino de fe, un caminar de fe. And then he says in verse 8, beware, or watch out, lest any man take you captive through philosophy and vain deceit, after the traditions of men and after the rudiments of this world, and not after Christ. Dice en el versículo 8, mirad, tened cuidado, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. See, many people are taken captive, are captivated by philosophy. Mucha gente o muchas personas son hechas cautivas o cautivadas por filosofías. And philosophy is just the highest form of intellect. La filosofía es simplemente la forma más alta del intelecto, la forma mayor del See, intelecto. many people study the Bible through their intellect. Mucha gente estudia la Biblia a través de su intelecto. In other words, we study it intellectually rather than spiritually. Es decir, en otras palabras, la estudiamos intelectualmente y no espiritualmente. And he says, watch out that you don't study the Bible in that way. Y lo que está diciendo es, tened cuidado de no estudiar la Biblia de esa manera. Or watch out that you're not captivated by vain deceit. Sí, dice, tened cuidado de que no os cautiven huecas sutilezas. Empty lies. Watch out Mentiras that we're vacías.
we're not believing the lies of the flesh Tened cuidado de no estar creyendo las mentiras de la carne or the traditions of men. o las tradiciones de los hombres. Many churches, their services are the tradition of men. Muchas iglesias, sus servicios, los servicios de las iglesias son simplemente las tradiciones de los hombres, But we've always done it that way. pero porque siempre lo hemos hecho de esta manera. And he says, watch out. Y él le está diciendo, tened Don't cuidado, do it that way. no lo hagáis así. And then the rudiments of this world Luego, los rudimentos de este mundo are just the elementary principles of Christianity. los principios elementales de del cristianismo. And then he makes this statement, and watch out that you're not captivated by Christ. Y luego hace la afirmación de tener cuidado de que no estéis cautivados por Cristo. Has Jesus Christ captivated you? Porque Cristo te ha cautivado a ti. See? That's what he's after. Eso es lo que a lo que él aspira. He doesn't want your money. No quiere tu dinero, He doesn't want your service. no quiere tu servicio, He doesn't want your sacrifices. no quiere tus sacrificios, He wants you. te quiere a ti. He wants you to be captivated with him as he is captivated with you. Quiere que estés cautivado con él o de él, tanto como él lo está de ti. And then in verse 9, he tells us why. En el versículo 9 nos dice por qué. He says, because in him, there's another one of those 160 times, in him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Dice, porque en él, ahí está otra de las 160 veces de la frase en Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. And then in verse 10, he makes this huge statement. He says, and you are complete. Here's another one of those 160 times in him, who is the head of all principalities and powers. Luego en el versículo 10 hace esta enorme afirmación. Dice, y vosotros estáis completos en él, otra de las 160 veces, que es la cabeza de todo principado y potestad. Now, do you believe that you are complete in him? Ahora, ¿tú crees que estás completo en él? Positionally. Posicionalmente. Conditionally, no, we're not. Condicionalmente, no lo estamos. He's reproducing the life of Christ in us. We're not complete yet conditionally, but positionally, we are complete in Christ. Él sigue reproduciendo la vida de Cristo en nosotros. Condicionalmente no estamos completos, pero posicionalmente sí estamos completos en Cristo. Remember in Ephesians chapter 2, verse 6, he said that he has made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. En Efesios 2:6 es donde dice, si recordáis, que Él nos ha hecho sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús. And then remember Colossians 2:6, as you have received Christ Jesus, so walk in him. Y luego en Colosenses 2:6 es donde dice,
Así de la forma en que habéis recibido a Cristo, así andad en él. Now, this is the only way to be set free from this fleshly sin nature. Esta es la única manera de poder ser libres de esta naturaleza pecaminosa. It's to believe that we were taken out of Adam, Mm. placed into Christ. When he went to the cross, we went to the cross. When he went to the grave, we went to the grave. And when he came out of the grave and ascended to the right hand of the Father, that's our new position in Christ. Es creer que fuimos sacados de Adán y puestos en Cristo, y cuando Él fue a la tumba, nosotros también fuimos, y bueno, cuando fue a la cruz, fuimos a la cruz, cuando fue a la tumba, fuimos a la tumba, y cuando fue subido a la diestra del Padre, esa se convirtió en nuestra nueva posición. Now remember the first week that we studied, we looked at Ephesians chapter 4, verses 17 through 19. Let's go back there just a moment. Ok, creo que la semana pasada o la otra vimos Efesios 4, y entonces vamos a volver allí, vamos a volver allí. Un momento. Araceli, if you'd read those verses 17 through 19. Ok, voy a leer del 17 al 19 de Efesios 4. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. And this is what's going to happen. Y esto es lo que va a pasar. Remember, this evil that's in us is not who we are. El mal, recordad que el mal que está en nosotros no es quienes nosotros somos. We're a brand new creation in Christ. Nosotros somos una nueva creación en Cristo. But it's going to put thoughts into our mind, fleshly thoughts, Pero va a poner pensamientos en nuestra mente, pensamientos carnales, and we're gonna start walking in the vanity of our minds, y vamos a comenzar a andar en la vanidad de nuestra mente, and our understanding is going to be darkened. y nuestro entendimiento se va a And all entenebrecer. the things that we're talking about tonight aren't going to be as clear as they were tonight. Y todas las cosas que estamos hablando esta noche no van a estar tan claras como lo están ahora esta noche. And we're going to have to keep going back to these truths. Y vamos a tener que regresar a estas verdades. We're going to have to keep remembering what we just studied tonight. Vamos a tener que seguir recordando lo que acabamos de estudiar esta noche. In Galatians chapter 5, Gálatas 5, in verse 17, versículo 17. it says, the flesh wars against the spirit wars against the flesh. Sí. Dice que el espíritu pelea batalla contra la carne y la carne contra el espíritu. And this is the battle that's going on inside of each one of Y us. esta es la batalla que está sucediendo dentro de cada uno de nosotros. And remember, the battle's not yours, it's God's. Y recuerda que la batalla no es tuya, sino que es de Dios. And he's already won the battle for you. Y Él ya ha ganado la batalla por ti. He took you out of Adam and he placed you into Christ. Él te sacó de Adán y te puso en Cristo. And you're a brand new creation in Christ now. Y eres una nueva criatura ahora en Cristo. And he who is dead is free from sin. Y ahora te ha hecho libre del pecado. You were crucified with him. Fuiste crucificado con Él. Look at
Galatians chapter 2, Gálatas capítulo 2, and Arceli, read verse 20 there. y voy a leer el versículo 20 de Gálatas 2. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. I want to break that verse down. Vamos a partir ese versículo en pedacitos. I am crucified with Christ. Estoy crucificado con Cristo. What I is that? ¿Qué estoy yo? Yo es ese. That's the old me. Ese es el antiguo yo, That's the old Adam. el That's- antiguo Adán, That's who I was in Adam. quien yo era en Adán. Nevertheless, I live. Y ya no vivo yo. What I is that? ¿Qué yo es ese? That's the new me in Christ. Es el nuevo yo en Cristo. Yet not I. No yo, What I is that? ¿qué yo es ese? That's the old me. El antiguo yo. Ahora sí. But Christ lives in me. Mas vive Cristo en mí. That's the new me. Ese es el nuevo yo. And the life that I now live, Y la vida que ahora yo vivo, I live by faith la of vivo en la the fe Son of God. del Hijo de Dios. Does your Bible say the faith of the Son of God or the faith in the Son of God? It says the faith of. Very good. That's a very good translation. Awesome. It's Christ's faith that we live by. Dice, lo vivo, la vida que ahora yo vivo, dice, la vivo en la fe del Hijo de Dios. No es la fe en el Hijo de Dios, sino es su fe, la fe de Él, es en esa fe en la que vivimos. It's no longer I, but Christ now. Ya no es yo más, sino que ahora es Cristo, Because I am in Christ. porque yo estoy en Cristo. Now, keep in mind that this truth is one of the best kept street secrets in all of Christianity. Tened en cuenta que esta verdad es uno de los secretos mejor guardados del cristianismo. It just seems like nobody ever talks about it. Parece que nunca nadie habla de esto, But this is the only thing that's going to set us free from these fleshly strongholds. pero esta es lo único que nos va a hacer libres de esas fortalezas carnales. Don't expect this to change overnight. No esperéis que esto cambie de la noche a la mañana. This is going to take a long time. Esto va a tardar un rato largo. I've been studying these truths for about 30 years now. Yo he estado estudiando estas verdades durante unos 30 años ahora. And I very gradually I see myself being set free from my flesh's influence. Y yo muy gradualmente me veo siendo liberado de esas influencias carnales. But the thing continues to deceive me. The what continues? It continues to deceive me. Pero continuando. In turn with me back to Second Peter. Volvemos a Segunda de Pedro. Now keep in mind that
at salvation, God took us out of Adam, he placed us into Christ. Mantened en mente que en el momento de la salvación Dios nos sacó de Adán y nos puso en Cristo. And so we're this brand new creation in Christ now. Así que somos ahora esta nueva creación en Cristo. And after that salvation, he tells us in verse 3 here. Y Or so después, if you'd read that verse. sí, voy. Y después de esa salvación, dice aquí en 2 de Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Now, notice what he says, that his divine power has given, it's past tense, it's already been done, Ujú. has given unto us everything pertaining to life and godliness. Mm. Dice que su divino poder nos ha dado, tiempo pasado del verbo, ya ha sido hecho, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. How does it come? ¿Cómo viene? It comes through the knowledge of him. Viene a través del conocimiento, mediante el conocimiento de él. See, as we know more about God and about Christ and his ways, Ujú. we will begin to receive everything pertaining to life and godliness. Cuanto más sabemos de Dios y de sus maneras y de sus caminos, más vamos a recibir de esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Notice in the last two verses, or the last verse in 2 Peter, En el último versículo de 2 de Pedro, and this was the last thing that Peter said before he signed off and went silent. y esta es la última cosa que dijo Pedro antes de quitarse del medio y de callarse, volverse silencioso. He says, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Dice el último versículo del libro entero. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. The word knowledge is the key word to understanding the book of 2 Peter. La palabra conocimiento es la palabra clave para entender el libro de 2 de Pedro. That word is used 13 times. Esa in palabra, the book. wow, esa palabra conocimiento se utiliza 13 veces en todo el libro. And so now go back to chapter 1 Volvemos al capítulo 1 and notice in verse 2 it says grace and peace will be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus Christ our Lord. Dice en el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. See, grace and peace will be not added to you, but it's going to be multiplied to you Sí. through the knowledge of Christ. La gracia y la paz no se te van a añadir, sino que se van a multiplicar, se te van a multiplicar a través del conocimiento de Cristo. So the more we study, the more we learn of Jesus and who he is and what he does, the more Cuanto más estudiamos y aprendemos de Cristo y de quién es él y qué ha hecho, the more grace and peace we're gonna appropriate. más gracia y paz nos vamos a apropiar. And then he says in verse 3 that his divine power has given unto us everything pertaining to life and godliness, but it comes through the knowledge of him.
Ujú. Y luego en el versículo 3 dice que su divino poder nos ha dado todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad mediante el conocimiento de Él. Now, let's go back to Ephesians Volvemos a Efesios 1, 1. and let's read verse 3 there. Versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Notice he says that he has blessed us with every spiritual blessing Ujú. in heavenly places in Christ Jesus. There's another one of those 160 times. Dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esa es otra de las 160 veces. So he's given us everything pertaining to life and godliness. He's given us every spiritual blessing in the heavenly places. O sea, nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad y nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. What are those spiritual blessings? ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Well, the fruit of the Spirit, love, joy, peace, patience, all that. El fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todo eso. He's given us an eternal position in Christ. Nos ha dado una posición eterna en Cristo. And it goes on and on and on and on. What he has given us, they're not physical blessings, they're spiritual blessings. Y así sigue. Todas las bendiciones espirituales son bendiciones. Can you repeat that again? He's given us. He hasn't given us physical blessings. Sí, okay. No son bendiciones físicas, sino espirituales. Like money and cars and houses. Como dinero, coches o casas. He gives us spiritual blessings, love and joy and peace and patience and kindness. Son bendiciones espirituales como el amor y el gozo y la paz y la paciencia, todo ese tipo de bendición espiritual. And in Romans 8, en Romanos 8, and remember, all this comes when he took us out of Adam and placed us into Christ. Y recordad que todo esto vino cuando Él nos sacó de Adán y nos puso en Cristo. And in Romans 8, if you'd read verse 17 there. Voy a leer Romanos 8:17. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Notice we're joint heirs with Jesus. Somos coherederos con Cristo. Everything that he is, everything that he has becomes ours now because we're in him. Todo lo que Él es y todo lo que Él tiene se hace nuestro porque estamos en Él. Remember, you were taken out of Adam and you were placed into Christ. So everything that he is and he has and wherever he is, that's where you are. You've got everything that he has and is. Todo, recordad que has sido sacado de Adán y has sido puesto en Cristo, y todo lo que Él es y todo lo que Él tiene, y donde sea que Él está, ahí es donde tú estás y tienes todo lo que Él tiene en Él. But only if you believe that. Pero solo si crees eso. I want to look at 3 more verses and we're going to end, okay? Vamos a ver 3 versículos más y vamos a terminar. Let's go to
1 Corinthians 15. Vamos a 1 de Corintios 15. And Arcelia, if you'd read verse 57. Sí. Voy a leer 1 Corintios 15, 57. Dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. So he's given us everything pertaining to life and godliness. Nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. He's given us every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Nos ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. We're joint heirs with Jesus. Somos Everything that he is and everything that he has is ours. Somos coherederos con Cristo, todo lo que Él es y tiene es nuestro. Now he has given us the victory through Christ. Ahora nos ha dado la victoria a través de Cristo. So let's go to 2 Corinthians Vamos a 2 de Corintios, chapter 2 capítulo 2, and verse 14. 2:14. De 2 de Corintios, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Now, notice there's another one of those 160 times he always causes us to triumph, but only if we see ourselves in Christ. Ahí está otra de esas 160 veces de en Cristo, dice, nos lleva siempre en triunfo, pero solamente cuando nos vemos en Cristo. If you don't see yourself in Christ, Si tú no te ves a ti mismo en Cristo, then you won't receive the triumph. entonces no vas a recibir el triunfo. And now in Romans 8, Romanos 8, in verse 37, versículo 36, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos... ¿Ya? 37? 37, yes. Oh, 37, perdón, 37, digo yo. 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. More than conquerors. Más que vencedores. So we need to ask ourselves this question. Así que necesitamos preguntarnos a nosotros mismos esta pregunta. Do we really believe that these verses are true and that they pertain to you and me? ¿Realmente creemos que estos versículos son verdad y que nos conciernen, nos pertenecen a ti y a mí? See, I think what I see in many Christians' lives, Creo que lo que veo en muchas vidas de cristianos they don't really know Jesus. es que no conocen realmente a Jesús. Oh, they know about him, Saben de él, but they Saben don't sobre really él. know him. saben sobre él, pero no lo conocen. Do they really know how much he loves them? Saben cuánto él les ama. They don't really know what he's thinking No saben realmente en qué piensa él, of them. qué piensa él de ellos. They really don't know him. Realmente no le conocen. They don't know what he's done, No saben lo que él ha hecho, the finished work of Christ. la obra nada de Cristo, That he's given us everything pertaining to life and godliness. And que nos ha dado toda cosa perteneciente a la vida y a la piedad.
every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, They don't really know that they're joint heirs with Jesus. realmente no saben que son coherederos con Cristo. They don't know that they've got the victory and the triumph and that they're more than conquerors. No saben que tienen la victoria y el triunfo y que son más que vencedores. So they don't know who Jesus is, and they don't know what he's done, and they don't know who they are in Christ. No saben quién es Jesús, no saben qué ha hecho Él y no saben quiénes son ellos en Cristo. So what opportunity do they have to live the Christian life? Así que, ¿qué oportunidad tienen de vivir la vida cristiana? They will never live the Christian life. Nunca van a vivir la vida They're cristiana. just going to continue to worry and be fearful and anxious and stressed out, and Solo van a continuar viviendo con ansiedad y estresados y preocupados y con miedo. so I'm going to leave you to think about that Así que os voy a dejar pensando en eso for 7 days. por 7 días. And Lord willing, just continue to look at those scriptures, and we'll get together, Lord willing, next Wednesday. And Y bueno, continuad viendo esos versículos, revisando esos versículos y si Dios quiere nos vemos la semana que viene. so, would someone close us in prayer, unless someone has any questions? Anybody have any questions? Antes de que nos cierren en oración, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Yeah, he has a question. Okay. Entonces, ¿puedo concluir o puedo entender que el conocimiento al que se refiere Pedro no solo es un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento a través de experimentarlo a él? Okay. Dice, no, sí. So can we conclude that the knowledge that Peter refers to is not an intellectual knowledge, but more of an experience of, more of experience in him? Yes. Keep Sí. in mind the scripture that I shared with you, and this is a key scripture to always remember. Okay, recordad y mantened en mente el pasaje, la escritura que os he compartido, que es clave de recordar. When we're talking about biblical knowledge, Cuando hablamos de conocimiento bíblico, remember what we saw in Proverbs 24, verses 3 and 4. recordad lo que vimos en Proverbios 24, 3 y 4. To get to that knowledge is a process. Para alcanzar ese conocimiento hay un proceso. And you go from wisdom, Vas de sabiduría, and you apply that wisdom to your life, aplicas esa sabiduría a tu vida and you understand, y entiendes, and then you can continue to apply it, and then you know that it's true. y luego tú continúas aplicando eso y entonces sabes que es verdad. Remember in Romans 6, we saw, don't you know that you have been placed into Jesus Christ and placed into his death? Don't you know that you were crucified with Christ? So Recordad que en Romanos 6 vimos que lo que hace es preguntar, ¿no sabéis que habéis sido crucificados con Cristo? ¿No sabéis que habéis sido puestos en su muerte? Y ese es el conocimiento bíblico. And you're absolutely correct, Joshua. It's not an intellectual knowledge. Estás en lo correcto, no es conocimiento intelectual. Gracias, Tim. Bien. Any other questions? ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? In the verse I was looking for last week,
I don't know whether you shared with everybody, but I did find it. It was chapter 4, verse 2. Okay, el versículo de la semana pasada que no podía encontrar, al final lo ha encontrado, es Hebreos 4:2. And Arceli, why don't you go ahead and read it to him? Yes. Voy a leéroslo. Dice Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. So basically, two people hear the word of God. Aquí tenemos personas que oyen la palabra de Dios, One believes it, the other doesn't. una la cree, el otro no la cree. One prospers by it, the other doesn't. Uno prospera por ella, el otro no prospera. And I mean, if you just look at our Christian lives, I mean, do we really believe what we're reading in the scriptures? Y si miramos nuestra vida cristiana, ¿en realidad creemos lo que vemos en la Escritura? And if we don't, it'll never make a difference in our lives. Y si no lo creemos, nunca va a hacer una diferencia en nuestras vidas. So if someone would close us in prayer. ¿Alguien que nos cierre en oración? Por fin. Joshua. Ya. Voy a orar. Bendito Padre Celestial, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque nos has regalado una tarde de crecimiento, Señor, una tarde en donde nos permitiste estudiar, compartir, y le permitiste a ti, Señor, salud, inteligencia, sabiduría, de tu sabiduría, para que nos guiara en este estudio del día de hoy, Señor. Te damos gracias por su vida, Señor. Damos gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Te damos gracias por todos los hermanos de la iglesia, pidiéndote que les des a ellos crecimiento, sabiduría, pero sobre todo, Señor, humildad en esa sabiduría que tú les das, humildad en ese crecimiento, Señor, y certeza para que la iglesia vaya dirigida hacia la meta que es Jesucristo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. I want to let you know where we're headed in this. Ok, quiero que I would sepáis a dónde nos dirigimos con esto. I would like to study a book of the Bible with you, Quisiera estudiar un libro de la Biblia con vosotros, but I wanted to make sure that you had this foundation, this faith foundation, this grace foundation before we go any further. pero quería asegurarme de que teníais esta base, esta fundación, esta base de fe, de gracia, antes de ir más lejos. And so I'm thinking about either 1 John, which I think is it's an awesome book to study, or I would even tackle Romans with you, but that would be a long process. But I'm willing to do it if you want to do that. Vale, dice que está pensando. ¿O cuál más? Colossians also would be a good book. Dice que está pensando o en Primera de Juan, que dice que es un libro increíble estudiar, o Romanos, que sería un poco bastante largo, pero está dispuesto a estudiarlo, o también Colosenses. So you all think about it, Okay. and if you have any, and I'll be praying about it this week, and let's see what God does, and we'll see where we go from here. But I wanted to just lay this
little foundation of what we've done so far, and I'm ready to move on to one of those other books, and so. Ok, dice que lo penséis esta semana y que él va a estar orando a ver qué dice Dios y tal, pero que lo que quería era como asegurarse que teníais esta base, así que bueno. Araceli, ¿le puedes decir a Tim que alguien más tiene una pregunta para él? Ok, somebody else has a question for you. Se cambió de lado. Bueno, ya que es como que la base para ya empezar un estudio, ahorita que estábamos viendo Gálatas 2:20, Sí, ¿me escuchas bien? yo sí, más o menos. Okay. Bájate ¿Eh? te puedes bajar un poquito para que sea más claro. Sí, Gracias. sí. Bueno, a ver, dime, cuéntame. Ya, es que yo estaba riendo de mi bigote. Ok. Habla de las bendiciones espirituales Correcto. Que Dios nos ha dado. Entonces, viviendo Ya. la vida pensando en Él y sabiendo que Él nos da esas bendiciones espirituales Ujú. y que somos más que vencedores en Él. Muchas veces cuando pedimos por cosas materiales, es consecuencia de estar enfocados de Él y no confiando en que Él es nuestro proveedor. O, por ejemplo, salud también. Okay, so he's asking, like, when we saw that he has already given us all the spiritual blessings, when we ask for things like physical or material things, or maybe health, is that because we're focused on him, or should we trust that he's our provider, or what? Is that part of the spiritual blessings? Is it not? No, it's not part of the spiritual blessings, but it's not wrong to pray for good health or a good job or finances or whatever your needs are. Dice que But no he está has mal. given you. No está mal pedir por salud, no es parte de las bendiciones espirituales, pero dice que no está mal pedir por salud, no está mal pedir un buen trabajo o pedir por tus necesidades. Keep in mind that God loves each one of us. Pero hay que tener en mente que Dios nos ama a cada uno de nosotros. And if we've trusted Christ as our Savior, we are in His family. We are His children. Y si hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, entonces somos sus hijos, estamos en su familia. And He has told us in 2 Peter that He has given us everything pertaining to life and godliness. Y nos ha dicho Pedro que Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. He will never leave us or forsake us. No nos va a dejar ni abandonar. He tells us in Jeremiah 29:11 that He's got good things in store for us, not evil things. He's got a future and a hope for us. Dice en Jeremías 29:11 que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestro futuro, una esperanza. And we need to rest and believe in His goodness. Y tenemos que confiar y creer en su bondad. And so any needs that we have, we should just go ahead and take those to God. Así que and pray for those. cualquier necesidad que tengamos deberíamos ir y pedírselas a Dios y orar por ellas. But keep in mind, He's the Heavenly Father, and He knows what's best for us. Pero tener en mente que Él es el Padre Celestial y sabe qué es lo mejor para nosotros. And so He will answer those prayers
Yes, maybe, not right now, no, never. Y él va a contestar esas preguntas con sí, quizás, luego o nunca. But keep in mind when you pray, if you end your prayer with I ask this in Jesus' name, what does that mean? Pero si tú terminas, ten en cuenta que si tú terminas tu oración sin pedirlo o pidiéndolo en el nombre de Jesús, ¿qué significa eso? If Pepe said to me, if he said to me, Tim, would you please go ask Mary if I can borrow her pen? Si Pepe me dijera a mí, ¿puedes ir a decirle a Mary que si me puede prestar su lápiz? I'm asking in Pepe's name. Yo estoy pidiendo el lápiz en el nombre de Pepe. Pepe told me to come and ask Mary for if he could borrow her pen. Pepe me dijo que yo le pidiera a Mary si podía tomar prestado su lápiz. When you pray in Jesus' name, Cuando tú oras en el nombre de Jesús, what you're praying is that Jesus is making that request through you to the Father. lo que estás haciendo es que Cristo solicita eso por ti ante el Padre. Many times when we're praying in the flesh. Muchas veces cuando oramos, oramos en la carne. And it's not Jesus asking me to ask Y the Father. no es Jesús pidiéndole esas cosas al Padre. Remember, we can pray in the flesh or pray in the spirit. Podemos orar o en la carne o orar en el Espíritu. And so we need to be prayerfully consider what we're asking for. Tenemos que considerar en oración por las cosas que estamos pidiendo. I mean, is it a self-centered motive ¿Es un motivo egocéntrico or is it a God-given need? o es una necesidad dada de Dios? So, yeah, I mean, and don't be overly concerned about it when you pray. I mean, there's going to be a lot of times when you're going to pray in the flesh and you don't even know it. And I mean, it's okay. God Sí, understands. Dice que no te preocupes mucho por eso cuando ores, que muchas veces oramos en la carne y ni nos damos cuenta, no pasa nada, Dios lo entiende. God loves us, and He knows. He knows what we've got living inside of us, and this evil, and that's not who we are. Yeah, Dios entiende y Dios sabe quiénes somos y qué vive dentro de nosotros y que eso no somos nosotros. Y nos ama igual. Really good being with you. Dice que ha sido muy bueno estar con vosotros. Arceli, you are a great translator. Thank you, I'm trying. You're doing a really good job, really. Thank you. So, Lord willing, we'll get together next week. Venga, vale. Dice que si Dios quiere, hasta la semana que viene. Joshua, thank you for sending those emails. Joshua, que gracias por tus emails. Gracias a ti, Tim. Adiós. Take care. Thank you. Adiós. Bye. 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 Bye.